La clase anterior estuvimos revisando lo referente a la consideración y a la perspectiva de lo que son las tesis centrales en filosofía. Cómo podemos nosotros encontrar, guiarnos para las discusiones, los criterios, los argumentos. Vimos rápidamente los elementos y los componentes que tienen una tesis central. Las perspectivas que nosotros podemos puntualizar si nos referimos directamente a esta consideración. ¿Cuáles eran los pasos a seguir para poder encontrar una tesis central? Analizar el título. Analizar el título, muy bien. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro tema? Leer el primer párrafo. Leer el primer párrafo, ¿ya? ¿Qué más podemos nosotros decir? Identificar la idea más importante. Ya. ¿Y cómo será que identificamos esta idea más importante? ¿Qué se les ocurre? Pues tenemos que ver en el texto cuál es la idea que más se repite, la palabra que más se repite. Bueno, podemos estar guiándonos por esta palabra que más se repite, esto que se está siempre enunciando. Para eso, nosotros debemos preguntarle al texto. Es decir, el texto deberíamos preguntarle de qué está hablando, qué está diciendo, por qué razón este término siempre sale. ¿Cuál es el inconveniente con buscar la idea central? ¿Alguna vez les ha pasado? Estamos buscando una idea central y nos equivocamos con lo que dice. Uno de los inconvenientes principales o una de las perspectivas principales o de los problemas que se puedan ir guiando o encaminando a estas consideraciones es que nos cuesta identificar a veces los temas, nos cuesta identificar de qué se trata. Finalmente, ¿qué hacíamos? ¿Cuál era la última parte dentro de esta consideración? ¿Cuál era el último paso a seguir? Identificar la unificación del párrafo, o sea, las ideas convergentes. Ya, ¿qué significa convergente? Que se entrelazan entre ellas. Que se entrelazan, muy bien, no se olviden eso, convergente, que se entrelazan, que tienen la perspectiva de entrelazarse. ¿Qué podemos nosotros decir principalmente? Que son aquellas ideas que van uniéndose, unificándose. Para poder encontrar la tesis central, entonces aquí nos dan una perspectiva. Yo no diría que es la única, pero es una forma de ir comprendiendo. Vamos a revisar este pequeño texto. Denme un segundito. A ver. Tratado de sacarlo lo más eficiente posible. Aquí no hay directamente un título, pero el título del texto, y lo voy a anotar en el pizarrón, no está directamente aquí, es un título del autor que está al final. Se llama Immanuel Kant. Kant es un filósofo, es un filósofo moderno dentro de la división de la filosofía. Nosotros en la filosofía dividimos época antigua, la filosofía clásica, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea, no tanto solo por los años. Estamos hablando de la edad antigua, de los griegos, medieval, de toda la época que conforma este proceso que nosotros estamos viendo en historia, y la época moderna y contemporánea va desde las consideraciones, miren, del siglo XVIII, siglo XVII, donde están hablando estos principales pensadores, ideólogos, y Kant es uno de estos pensadores que va generando un proceso de cambio de perspectiva, de cambio de visión de lo que es una disputa que se ha venido dando. Racionalismo contra empirismo. Acuérdense, las perspectivas de que hay un criterio, una visión que inicia o que se da desde la razón o que se da desde los sentidos.
Immanuel Kant es un filósofo es un filósofo alemán del siglo XVIII, de 1724 a 1804. Este filósofo alemán, nacido en Königsberg, una parte de Alemania, tenía una consideración muy interesante y que nosotros podemos visualizar. Kant pensaba mucho en el orden como una perspectiva, como una visión de lo que debemos hacer, debemos pensar y debemos tener criterio. Para Kant siempre estuvo dentro de la universidad y tenía una determinación y ¿cómo decirlo?, un orden en todo. Tenía que cumplir rigurosamente cada uno de sus elementos que realizaba durante todo el día. Todos los días a una cierta hora tenía que irse desde un mismo lugar de la universidad hacia un banco, se quedaba un tiempo y regresaba, todos los días, sin excepción. Y eso va formando la perspectiva del pensamiento también de Kant. ¿Por qué les cuento esta anécdota de Kant? Principalmente porque su vida tan rigurosa, tan generada por ritmos, por perspectivas que se deben cumplir siempre para generar el hábito, también se fue generando dentro de su perspectiva filosófica. Este texto o esta parte de este texto que ustedes pueden observar se llama ¿qué es la ilustración? ¿Cuál va a ser nuestro punto? Vamos a tratar de identificar cuál es la idea central. Este es el título. ¿Cuál es qué es, perdón, la ilustración? ¿Qué les dice el título? ¿Qué es la ilustración? No se olviden los pasos que debemos seguir. ¿Qué les dice este título? ¿No les dice nada? ¿Recuerdan algo sobre la ilustración? ¿Qué entendemos por ilustración? ¿Qué les dirá el título que es la ilustración? Intentemos dar un concepto de la ilustración. Bueno, que tal vez Kant quiere explicar o dar un concepto de qué es la ilustración. ¿En qué época? Bueno, yo ya les di la fecha en la que está hablando, pero la ilustración es propia del siglo XVII. Por lo tanto, Kant estará hablando sobre lo que sucedió dentro de esta perspectiva. Ahí se denomina propiamente la ilustración. ¿Qué es la ilustración? ¿Qué se les viene a la mente cuando se dice ilustración? Imaginación del hombre. No, ilustración. Si no sabemos, busquémoslo en el internet. Ilustración. Pueden ser imágenes, pinturas o O cosas así por el decoración. estilo. No, ya, bueno, tenemos la perspectiva de la ilustración cuando hacemos un dibujo, una perspectiva. Busquemos en internet qué es la ilustración. Sí, dice, Mi internet es Sí, muy siga, lento. no hay problema, tranquila. dice que fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo que nació a mediados del siglo XVII y que duró hasta los primeros siglos de XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Ya, tenemos dos elementos. Se da entre el siglo XVII, XVIII, principios del XIX, pero yo diría XVII y XVIII. Es una corriente filosófica. Por lo tanto, no podemos hablar ni de arte ni nada por el estilo. Es una corriente, una perspectiva filosófica. Otra consideración que también se plantea ahí, léame la última parte. Chica, no le escuché. La última parte de lo que me leyó.
A ver, dice que fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Ya, gracias. Entonces, pone otro elemento. ¿Dónde va a estar fundamentalmente centrado? Francia, Inglaterra, Alemania. Por lo tanto, Kant va a estar hablando desde la perspectiva propia de lo que él entiende dentro de su contexto por la ilustración. ¿Qué más es ilustración? Otra definición que ya no sea solo biográfica o histórica, o posicional en el término de la Alemania. Que su objetivo era educar al pueblo en la investigación de ruptura de dogmas y también que fue un movimiento científico e intelectual. Ya, ilustración viene de la perspectiva de las ideas, de luz, de tratar de mostrar que existen ideas o visiones que pueden irse enmarcando dentro de sacar a la gente de aquello que desconocían. ¿Cuál es un movimiento o una perspectiva, mejor dicho, que ha influido desde la ilustración? Por ejemplo, en América Latina, los procesos de independencia fueron influenciados directamente por el movimiento ilustrado. Un ilustrado de la época es Eugenio Espejo. Eugenio Espejo fue un pensador que tuvo una perspectiva desde la ilustración. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la ilustración ha promovido muchos movimientos y muchas perspectivas, como la Revolución Francesa, como la consideración de los derechos. Esta visión y esta perspectiva filosófica es una corriente que intenta mostrar algunos elementos, sobre todo la libertad, y por eso les decía, viene de la visión o la perspectiva de luz de esta consideración. Tenemos algunos elementos sobre la ilustración. Entonces, ¿qué podemos deducir del título? Primero, que va a hablar seguramente sobre su contexto. Él ha vivido dentro de este siglo XVIII y principios del siglo XIX, entonces está directamente relacionado con la ilustración. Sabe muy bien que hay varios pensadores que han influido. Va a tratar de decir qué realmente es esto de la ilustración, qué realmente se entiende por ilustración. Vamos entonces leyendo esta perspectiva. Ayúdeme. ¿Qué hacemos a continuación? Leemos el primer párrafo. Ayúdeme, Shirley, con el primer párrafo. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Supera, ten el valor de servirte de tu propia razón. Ya muy bien. Sapere, hasta ahí. Sapere aude es una frase en latín de Kant que significa piensa por ti mismo. ¿Qué le dice este primer párrafo? ¿De qué estará hablando Kant? ¿Qué les dice? Pues nos habla sobre la incapacidad. ¿Seguro sobre la razonar. incapacidad? Es que Vamos, ¿alguien más? Vamos revisándole bien. Aquí no es tan sencillo como en el otro texto donde se estaba mostrando algunas ideas. Y a los filósofos tienden a tener cosas por detrás. Lean un poco mejor qué está diciendo este primer párrafo. Por lo que yo puedo entender, Kant no sé, intenta basar como la ilustración, es como una representación de nuestras ideas, nuestros pensamientos, y que dice que la ilustración es la liberación del hombre, de su culpa y de la incapacidad. Esto dice que el hombre a veces tiene miedo de dar sus opiniones, sus ideas, ya que piensa que las ideas de los demás pueden ser hasta mejores que las suyas, y por eso no tenemos hasta ese valor. Ya, usted ha puesto dos elementos. Nos falta ser un poquito más concretos, pero ha puesto dos elementos. Primero, la liberación. De eso está hablando, de que el ser humano se libere. Y hay otro elemento, por eso lo dije, sapere aude. Sapere aude en latín significa piensa por ti mismo. ¿Qué está diciendo Kant en el primer párrafo? ¿Y de qué se va a tratar? ¿Qué es la ilustración? De cómo los seres humanos debemos, como el hombre debe
pensar por sí mismo para poder liberarse. ¿Sí? Miren, de ahí tan sencillo tiene implicaciones muy interesantes. Y lo que nos decía Fernando, de esa incapacidad que tiene el ser humano de pensar por sí mismo. Le cuesta mucho al ser humano, en general, pensar por sí mismo y nos dejamos llevar por lo que dice el resto. En cierta parte, ¿qué es la ilustración? Decíamos, una corriente filosófica de este proceso propio de la filosofía que se va a centrar en la perspectiva de la luz, del conocimiento, del pensamiento, de las ideas. Por eso les ponía el ejemplo de la perspectiva de lo que sucedió en América Latina desde la influencia de la ilustración. ¿Por qué? ¿De qué está hablando, por ejemplo, el proceso liberador? Justamente de eso. Ustedes no piensan por sí mismos, en general, las personas, es lo que está diciendo Kant. Entonces, ¿qué debemos hacer para liberarnos? No es un proceso de lucha armada ni nada por el estilo. ¿Qué deben hacer? Sapere aude. Eso es lo que está diciendo Kant en este primer párrafo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Queda claro? Seguramente para y como está planificado dentro de la evaluación, va a haber un texto, ya no de Kant, ya no de Sartre, de un amigo muy conocido de ustedes de todo el tiempo que siempre estoy hablando de él, y tendrán que identificar cuál es esta tesis central, de qué está hablando. ¿Sí? Por eso es importante ir haciendo este ejercicio. Vamos leyendo de la siguiente parte hasta el punto, si me ayuda Dayana. Hasta este punto. Ya. La pereza y la cobardía son causa de que una tan gran parte de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de ajena tutela. También lo son que se haga tan fácil. Para otros, erigirse en tutores. Ya, ¿qué le dice esta parte? Vamos analizándole. Vamos leyéndole nuevamente. Podría ser que la pereza del hombre siempre ha existido, pero que hubo un tiempo que ya nos liberaron, pero continúa. Liz, tengo una pregunta. Dígame, Cecilia, ¿Qué significa estado de pupilo? ¿qué es un pupilo? Aquel que sigue y sigue a su maestro. Un estudiante. Pero es más allá que un estudiante, es aquel que siempre está siguiendo a su maestro. ¿Sí? Ese es el estado de pupilo que está aquí queriendo decir aquí. Gracias. ¿Qué quiere decir? Dicen que yo también tengo otra pregunta. ¿Qué significa erigirse? Levantarse. Esto podría decir que el ser humano no quiere aprender, a pesar de que ya no tenemos la obligación de aprender de otros. El ser humano no quiere. Y esto, digamos que es malo, ya que si no seguimos con los conocimientos pasados y no podemos seguirlos no podemos darle ese conocimiento a las generaciones, a las próximas generaciones. No del todo, no está diciendo tanto eso Kant, está relacionándose con la perspectiva anterior. Listen, ¿Sí? ¿sabías que el hombre está tan a gusto dependiente de alguien más y no se deja, o sea, no se deja ser libre? Entonces, como que depende de alguien más. Sí, perfecto, eso está diciendo Kant. No, no está hablando de la educación, está haciendo un símil, está haciendo una comparación. Dice, nos encanta ser pupilos, nos encanta que nos digan qué hacer. ¿Cómo es un pupilo? Atrás de su maestro. Le dice y él cumple. Eso nos encanta. Y nunca vamos a erigirnos como tutores, es decir, nos vamos a levantarnos como tutores, como aquellos que guían. Siempre estamos esperando que los demás nos digan. Y nos cuesta mucho guiar nuestra perspectiva hacia la liberación. Muy bien, Cecilia. Dentro de eso es lo que está hablando. Vamos a tratar de ir sacando estos elementos. Yo sé que no son tan sencillos. A veces, ¿qué hacemos? Tomamos la primera parte, yo lo que les decía, y eso estoy notando. No está mal por ahora, pero hay que ir corrigiendo. Toman la primera parte. A ver, dice, la pereza y la cobardía. Ah, ya, el ser humano es perezoso y cobarde, entonces no se libera. Bueno, tiene que ver, pero va un poquito más allá Kant en este punto. ¿Sí? Por favor.
Siempre que leamos, no tomemos lo primero que nos dice. A veces las primeras partes o las primeras acepciones tienen que ver con el conjunto del texto, pero pueden ser solo explicaciones o solo puede ser una introducción fuerte para que el lector se introduzca dentro del texto. Después dice, es tan cómodo no estar emancipado, tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe las dietas, etcétera, etcétera. Así que no necesito molestarme. Si puedo pagar, no me hace falta pensar, y habrá otro que tome a su cargo en mi nombre tan fastidiosa tarea. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Kant? Es muy fuerte. Si yo puedo pagar, ¿qué está diciendo? La gente cómoda, y aquí sí vamos con la consideración de lo que dice la pereza en la acepción, la gente muy cómoda, entonces simplemente prefiere pagar y que los demás le digan qué hacer. Es mucho más molestoso pensar por ustedes mismos. Nuevamente regresa acá arriba, al sapere aude. Está tratando de incidir y de guiar la perspectiva. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto, de lo que dice Kant? ¿Qué enseñanza nos deja? De todo lo que dice ahí. ¿Qué enseñanza creen ustedes que les deja? Antes de eso, mientras van pensando, no se olviden, vayan anotando los elementos. No les pido que anoten todo el texto, pero anoten las ideas más importantes, las perspectivas más importantes. ¿Cuál es la idea central de este texto? ¿Cómo lo resumo? La liberación del hombre para servirse de su inteligencia, sin la guía del otro. La liberación del hombre. Bueno, ahí tendría que corregir la parte de la siguiente parte, pero por ahí puede ser. ¿Quién más? ¿Cuál será la idea central? Sobre qué es la ilustración. La idea central de estos, sí, de estos dos párrafos. Vamos con dos consideraciones, porque aquí puede ser ambigua la perspectiva. Lo que estoy preguntando directamente es ¿qué se entendió dentro de estos dos párrafos? ¿Cuál es la idea central de estos dos párrafos? Todavía no podemos llegar a una conclusión de qué es la ilustración. También, ¿tenemos alguna idea? Sí, es verdad, con estos dos párrafos. Pero falta todo el texto para poder concluir qué realmente dice Kant. Por lo menos de estos dos textos vamos a tratar de encontrar la idea central. Sería como sapere aude. Para mí sí. La palabra sapere aude dice todo. Piensa por ti mismo. Eso es lo que está diciendo Kant. Más allá de todo lo que ustedes puedan encontrar ahí, Kant está diciendo sapere aude. Qué chistoso, profe, saca una palabrita de todo dos párrafos que estamos leyendo. Pues en realidad, si se dan cuenta, lo único que está diciendo Kant es piensa por ti mismo. Y así obtienes la liberación, si es que ustedes quieren completar la idea, dentro de lo que estaba diciendo también Stalin. Por eso les decía, ahí como que falta algo. Piensa por ti mismo para poder liberarte. Eso está diciendo Kant. Nada más. ¿Sí? Espero que nos haya servido esta clase para tener una noción y una perspectiva. No se olviden cuál es el texto que está revisando Kant. ¿Qué es la ilustración? Ese es el título de todo el texto. Hemos sacado un fragmento donde está su frase más famosa. Piensa por ti mismo. Y no se olviden, piensen por ustedes mismos. No se dejen oprimir. Es la base de la liberación.